Buenas tardes, les agradezco mucho a la invitación. Sin embargo, creo que no tengo buenas noticias y creo que no voy a más que a ponernos en un contexto que puede ser desde luego preocupante o triste, porque lamentablemente en relación al hígado, este problema no solo se ha reportado en México, sino en todo el mundo, que está creciendo. Y algunos datos sobre la obesidad es que ya tenemos casi 5 décadas observando que obesidad y problemas metabólicos van en incremento. También se ve como que la obesidad es un fracaso personal, cuando ya quedó demostrado a través de las pláticas que ya escucharon, tanto de microbiota como de genes y como de problemas relacionados al metabolismo, tenemos una predisposición específicamente en Latinoamérica para tener un problema hepático. La población con sobrepeso, pues a través de todos los informes solo está en incremento y lamentablemente México está dentro de los primeros 10 lugares de crecimiento o de incremento relacionado al sobrepeso y a la obesidad. Estos países que también suelen ser países que se llaman también con abundancia o con problemas también relacionados con ya el crecimiento que vamos teniendo como país, es algo que también afecta y que tiene un factor indispensable que reconozcamos. Cuando en una familia vemos ambos padres con el problema, también es preocupante que vemos que los hijos también tienen tendencia a expresar o a desarrollar o ir incrementando su peso. Y tiene que ver precisamente con factores que se van sumando. Sabemos de la última encuesta nacional de salud que la obesidad incrementó en ambos géneros, pero es más preocupante que se ha incrementado desde 2012 en la mujer y que además las mujeres también tienden a expresar cambios en sus hábitos de alimento. Se sabe ahora que el espectro de la enfermedad hepática va desde la presencia de grasa en el hígado, lo que se llama esteatosis, hasta su componente inflamatorio, y este componente inflamatorio es prácticamente el que más nos preocupa, porque de aquí también es posible que se desarrolle una enfermedad hepática crónica con un desenlace en presencia de fibrosis avanzada y cirrosis o también cáncer hepático. Si bien en la historia natural no todas las personas que tienen presencia de grasa en el hígado y que además se agrega una inflamación moderada, van a evolucionar a daño hepático con fibrosis. Un porcentaje aproximado de 1/3 de estos pacientes tendrán esta evolución y un porcentaje también en otro tercio es posible que haya lo que se llama regresión. Lamentablemente, sí, un 20% van a evolucionar a la presencia de cirrosis y otro tanto ya expresarán o presentarán, aparte de la cirrosis que se agrega también como un daño agregado, cáncer hepático. Tampoco todos van a avanzar o progresar de la misma forma. Se sabe que algunos tienen una progresión más rápida en 5 o 6 años y otros tienen una progresión lenta a lo largo de 10 años. Esto, de todas maneras, nos daría tiempo a incidir en un tratamiento y otras medidas preventivas para que estos pacientes no tengan fibrosis hepática o lleguen a la cirrosis. Y aquí les pongo que
En este simposio, como bien se mencionó, que es una pandemia, que yo diría también que ha sido silenciosa y que se ha agregado de otros problemas metabólicos, tiene agregado, pues son problemas sociales, donde nuestros cambios de alimentación también han influido importantemente en otro factor agregado. La obesidad, pues, es el factor etiológico en la enfermedad del hígado graso, y esto lo sabemos aparte por todo lo que ya mencionó el doctor Aldo, por estudios que se han hecho en pacientes con cirugía bariátrica, en donde la gran mayoría de estos pacientes que tienen ya problemas de obesidad mórbida, hasta en un 98% presentan ya esteatosis hepática, y alrededor de un tercio tiene signos del componente inflamatorio, que es ya la presencia de la esteatohepatitis, que sabemos que es más frecuente que en este momento puedan progresar a un estadio avanzado de fibrosis. En todos o en la gran mayoría de los estudios se menciona tan alto porcentaje, pero cuando hay tratamientos que inciden la cirugía bariátrica u otros tratamientos, es posible observar incluso una regresión o mejora de las alteraciones metabólicas. Como mencionó el doctor Aldo, también es posible observar cambios, y ya está como la resistencia a la insulina. El peso añadido de los genes en este estudio mexicano, que también mostró que la presencia de PNPLA3 está asociado con aumento de los niveles de grasa hepática, también está relacionado con la posibilidad de avance o es un ambiente profibrogénico, y que está presente en población con herencia hispana en aproximadamente el 49% de los casos. Entonces, no solamente es este incremento y el peso, sino que también la presencia de genes, como mencionó el doctor Aldo, nos agrega a que específicamente en la población hispana tenemos un problema mucho mayor que en otras partes del mundo. No ahondaré en lo que ya hizo con una explicación excelente el doctor Aldo, pero sí mencionar que a nivel hepático pues existe un incremento en el aporte de ácidos grasos, y como consecuencia de la lipólisis mantenida del tejido adiposo, siendo este pues un componente altamente activo. Genera metabolitos tóxicos que inducen a la liberación de catepsina lisosomal y estrés del retículo endoplásmico en el hepatocito, contribuyendo a muerte celular. Ya se mencionó como es importante decir en este caso la presencia y el hallazgo de la resistencia a la insulina como uno de los importantes pasos para la apoptosis, la inflamación y la presencia de fibrosis. La enfermedad o la expresión de estos problemas a nivel hepático tampoco es homogéneo en todas las personas. Así que esto nos daría pie a una evaluación para un tratamiento individualizado. Esquemáticamente aquí se muestra cómo el componente es más, en algunos casos, hay factores ambientales que puede ser una alimentación inadecuada o poca actividad física en algunos casos, o como principal impulsor. Y en otros casos el problema o el factor impulsor sería pues los factores genéticos. Esto hablando específicamente porque podemos encontrar la presencia de hígado graso o la inflamación, la esteatohepatitis, en personas delgadas. Y en ese sentido, el tratamiento debería ser personalizado. La posibilidad de encontrar problema de hígado graso o esteatohepatitis en pacientes delgados
es aproximadamente también de un 20%. A nivel mundial cambió la nomenclatura de esta enfermedad, ya que el componente que se llamaba hígado graso no alcohólico a nivel mundial le daba un estigma a las personas y a los pacientes, señalando como quizá la posibilidad de que estuviera envuelto a alguna uso o toxicidad por alcohol. Y se ha acuñado el término de enfermedad, el nombre para reemplazar esto es enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Y para el componente inflamatorio, que es la esteatohepatitis, igual asociada a disfunción metabólica, sustituyendo los términos que se habían propuesto anteriormente. También se ha estado proponiendo que hay pacientes en los cuales la presencia de hígado graso no solamente está dado por problema metabólico y se asocia a otro factor que es la ingesta de alcohol. Este daño dual en algunas personas puede ser este doble componente y causar un problema acelerado de daño hepático. También se considera en esta nueva nomenclatura, así como otras causas que hay que distinguir de hígado graso, como aquellos inducidos por medicamentos, por enfermedades y un grupo específico que no podemos todavía caracterizar el daño, que sigue siendo criptogénico. Para decir que una persona tiene esteatosis, específicamente es necesario hacer cualquier estudio de imagen que nos evalúe que hay en forma indirecta en el hígado la presencia de hígado graso. Generalmente puede ser un estudio sencillo como del ultrasonido. Y si a esto le sumamos cualquiera de los criterios que se han llamado cardiometabólicos, se considera que ya tiene enfermedad hepática esteatóxica asociada a disfunción metabólica. Con uno de ellos y la presencia de hígado graso ya podemos caracterizar que estamos ante la presencia de esta entidad. Y aquí, como les muestro, tiene que ver con el índice de masa corporal, o bien la determinación en ayuno de glucosa, o bien la presión arterial incrementada. Es posible que en aquellos pacientes delgados no tengamos incremento de la masa, incremento corporal, pero sí podemos encontrar problemas metabólicos en los lípidos, en la glucosa o en el colesterol, con la presencia de uno de estos factores cardiometabólicos y demostrar la presencia de grasa en el hígado. Es en este esquema que les muestro que efectivamente las noticias no son buenas porque es incrementar todos los problemas metabólicos y lamentablemente también están incrementando en edad donde es un trabajo mayor o es una población joven, es poblaciones en las cuales son socialmente también activos y económicamente activos. Y en todo el mundo se evalúa que solo se ha incrementado. Para el problema hepático específicamente, Latinoamérica tenemos un grave problema, ya que mundialmente se había dicho que tenía alrededor de 20, 25 o hasta 30% la prevalencia global de esta enfermedad. Sin embargo, se han hecho reportes que para Latinoamérica tenemos lamentablemente de los mayores prevalencias en el mundo, también en México, asimismo en adultos como en adolescentes. El hígado graso en los adolescentes está incrementando, es un problema de salud creciente en todos los continentes, más el reporte en unos que otros. Así como lo mencionó el doctor Aldo, esta es una enfermedad que debe reconocerse como es una enfermedad multisistémica, ya que también se puede encontrar clínicamente no solamente la presencia del hígado graso, sino otras comorbilidades. Y
se ha estudiado en relación a la diabetes mellitus, que no solamente es la presencia o tener diabetes. Entre más tiempo dure esta y desde luego menos controlada, aquí en este estudio se evaluó la evolución de la diabetes, entre más tiempo dure esta, la posibilidad de encontrar un problema hepático del hígado graso es mayor. Específicamente en este estudio, pues se estudiaron personas que tienen de 40, 50, 70 años, con mayor o 10 años de duración de diabetes. En México sí sabíamos que este problema iba a suceder. Les estoy mostrando aquí un estudio del 2005 y esa proyección desde el 2005 había comentado que para la década de 2030, 40 o 50, las dos enfermedades más prevalentes de daño hepático en México son las causadas por alcohol y por hígado graso. Y en aquel tiempo, en 2005, este estudio anotaba que se estaba observando un síndrome emergente de enfermedad hepática, en aquel tiempo se llamaba no alcohólica, que será más importante que las enfermedades infecciosas. Las hepatitis virales por virus B y C en todo el mundo, incluyendo México, están disminuyendo o casi eliminando debido al tratamiento efectivo de antivirales de acción directa. Por tanto, las dos causas en México son daño por alcohol y por el hígado graso. Y la última encuesta nacional de salud menciona que no solo tenemos una alimentación mal, sino el ejemplo de que no comemos verduras, un ejemplo de agregar fibra a nuestra microbiota, pues casi en toda la población mexicana no consume verduras, solamente un 43%. Las mujeres consumimos más bebidas endulzadas y las mujeres tenemos más expresión de sobrepeso y obesidad. Algunas regiones de México son más con una expresión mayor de problema de sobrepeso y obesidad que otros. También a lo largo de las décadas en este otro estudio mexicano se ha visto ya que en el 2010, el hígado graso era la tercera causa de cirrosis en México. Para 2019 se posicionó como la primer causa de daño hepático y de cirrosis en México, disminuyendo las enfermedades infecciosas como las hepatitis y se mantiene el daño por consumo de alcohol como una causa importante. Esto nos daría pie a tener políticas de salud que estén enfocadas a la prevención. En este otro estudio mexicano que les muestro de la prevalencia, que ellos anotan aproximadamente con diferencias entre regiones, pues también de un 42% hasta un 57%, con diferencias en algunos estados. Es algo que en esta proyección, esta evaluación, importante mencionar que se hizo en 3.557 personas que iban a una evaluación de un chequeo o de una evaluación médica sin que fueran por ningún síntoma. Estos son los famosos chequeos, check-ups, y que en este grupo de personas en 5 estados de la República se evaluaron mediante el ultrasonido hepático y pruebas de funcionamiento hepático, observando la presencia en este grupo de un 43% de enfermedad por hígado graso. En México el daño también, como les mencionaba, puede no ser solamente una causa, pueden ser dos causas y lamentablemente sabemos y ya conocemos nuestros perfiles de consumo de alcohol suelen ser en atracones, esto es los fines de semana, suelen ser ingesta tóxica de alcohol muy rápido, en menos de 2 horas, y suele ser también con bebidas que son
con una gran cantidad de gramos de alcohol. Lamentablemente esta enfermedad suele ser no dar muchos síntomas, es una enfermedad muchas veces oligosintomática o asintomática, con una discreta elevación de transaminasas. Y aquí es un punto muy importante, ninguna elevación de aminotransferasas debe ser menospreciada. Sean desde 2 unidades o 3 unidades, debemos de empezar a evaluar a cualquier persona que exprese esa mínima unidad o incremento. No hay elevaciones que sean, entre comillas, normales, porque hay enfermedades que elevan muy poco o casi no las elevan. No es a través de las aminotransferasas que descartemos la presencia de la enfermedad. Tenemos que aunar un estudio de imagen que suele ser el ultrasonido y ahí es donde evaluamos un hígado que suele ser blanco o brillante y que además el paciente puede tener síntomas tan vagos como fatiga, como poca energía, a veces un dolor en hipocondrio derecho y tenemos algunos otros datos indirectos de la inflamación como suele ser aumento de ferritina, elevación de gamma-glutamil, y la elevación de la fosfatasa alcalina. Así nuestras personas, nuestros pacientes o el perfil del paciente tenemos dos. Uno es aquellos pacientes que no tienen sobrepeso, que incluso su índice de masa corporal medido es menos de 25, pero que tienen problemas metabólicos o que tienen problemas añadidos con los lípidos. O bien aquellos pacientes que tienen sobrepeso o diabetes, obesidad y que además tienen problemas de dislipidemia, de problemas ya de metabolismo de la glucosa, de hipertensión arterial, que además tienen sedentarismo. Les voy a presentar a continuación estos dos esquemas que más allá, porque están cargados, lo importante de estos esquemas es que aquí lo importante para esta enfermedad no son los especialistas, siempre ha sido los médicos familiares y nuestros médicos generales. Ellos son los principales que nos van a ayudar a detectar esta enfermedad a través de los factores y a través de un escrutinio de evaluación para derivar a los pacientes a un especialista, es ver si o detectar tempranamente si ya existe fibrosis hepática. Si bien les comenté que el primer forma de evaluar la presencia de grasa es haciendo un ultrasonido, tenemos que agregar una segunda evaluación para saber si hay fibrosis o no. Y esto lo podemos hacer de dos formas. Se llama un método indirecto, que es a través de una evaluación o un índice, midiendo plaquetas y aminotransferasas, y esto es el índice de FIB4 y el APRI, para hacer un escrutinio de los pacientes en 3 grupos, con riesgo bajo, alto o intermedio. Y el siguiente paso sería medir a través de un método igual indirecto la posibilidad de fibrosis en hígado, y esto se llama medir la rigidez hepática. Hay máquinas que miden la fibrosis hepática, una es por ultrasonido y otra es específicamente que mide a través de unas ondas de vibración que lo que evalúa es qué tan elástico es ese hígado. Estas ondas elásticas o es para ver si ya tenemos un hígado más fibrótico. Y tenemos otra vez otros 3 puntos de corte de acuerdo a esta rigidez hepática. En bajo riesgo los que expresan menos rigidez hepática y en alto riesgo los que expresan ya mayor rigidez hepática y que desde aquellos pacientes que se evalúa bajo riesgo debemos de tener cualquier intervención, no farmacológica desde luego, y los de alto riesgo sí se debería establecer alguna intervención o tratar farmacológicamente. Entonces podemos ver esta presencia de grasa desde el ultrasonido, donde se observa un aumento difuso
En la cogenicidad del hígado también se puede ver en tomografía abdominal o la podemos incluso medir en la resonancia magnética. El último esquema que les pongo aquí es este aparato donde se mide, aparte de la rigidez, se mide el parámetro de atenuado controlado, que se llama un CAP, que también evalúa la presencia de grasa en el hígado y que es un estudio pues bastante sencillo. Como mencioné, es un estudio indirecto. Pero también tenemos marcadores bioquímicos. Estos marcadores bioquímicos para saber si nuestro paciente tiene la posibilidad de tener un hígado graso, mide algunos marcadores sencillos y generales como es la presencia de triglicéridos, aminotransferasas, la gamma-glutamil. Son varios, no todos están disponibles gratuitamente, pero el APRI y el FIB4 sí lo podemos hacer en línea, en teléfonos inteligentes. ¿Cómo lo podemos encontrar? Sencillamente estas fórmulas ya están cargadas y lo único que hacemos es colocar nuestros resultados de AST y plaquetas en caso de APRI, y en caso de FIB4 es la edad del paciente, determinar la AST, las plaquetas y ALT, y en estas sencillas fórmulas matemáticas y que para facilidad de todos ya están también tanto en línea como en un aparato telefónico, nos permite determinar la posibilidad del daño hepático. Estos índices para la valoración no invasiva, aquí les pongo una gran lista que se han validado mundialmente. Podemos utilizar alguno de ellos, como es el índice o el score para hígado graso, la presencia también de fibrosis, y esto nos ayudaría a determinar, aparte de la evaluación clínica de las constantes o de medición de los pacientes, si el paciente está en riesgo de fibrosis, avanzada o no avanzada. ¿Me ayudarán a avanzar, por favor? El manejo de la presencia de hígado graso es, como bien se mencionó, también es un tratamiento multidisciplinario en donde está incluido. Yo creo que lo más importante de esto es si están presentes estos factores que han llevado a la presencia de grasa en el hígado, que es el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio. En todos los casos, este debe ser nuestro principal componente. Les adelanto que no hay un tratamiento farmacológico efectivo o autorizado hoy por hoy para esta enfermedad. Sin embargo, los estudios que les voy a mostrar de tratamiento, aunque sí han mostrado efectividad en modificar el componente inflamatorio de la enfermedad, o sea, la esteatohepatitis o ya la presencia de fibrosis, cuando se termina el tratamiento no sabemos qué pasa con estos pacientes. Es decir, ¿cuál sería el tiempo que debería de darse fármacos o algún tratamiento? Ya que es posible que sea necesario 1 o 2 fármacos o bien mantenerlos en forma más larga que 6 meses o 1 año. También se reconoce que la pérdida de peso, como les mostré en un estudio de cirugía bariátrica, se asocia a la modificación de la presencia de grasa y el componente inflamatorio. Por tanto, en cualquier caso, ya sea que tenga o no tenga fibrosis, se debe de hacer que el paciente tenga que tenga al menos una pérdida de peso entre el 5 o el 10% de su peso corporal en un tiempo, en meses. También
es el manejo para la evaluación, para el tratamiento de estos pacientes tiene un componente tanto de actividad física y el mejor es el cardiovascular. Esto nos permite tener una modificación en el peso y además nos ayuda a modificar el componente inflamatorio. También es necesario que reconozcamos cambios en la alimentación para inducir una pérdida de peso, que esta debe ser entre el 5 al 10%, y en ningún caso, nunca vamos a decirle al paciente que puede beber alcohol. Esto contradictorio quizá a algunas informaciones sobre algún efecto protector sobre el vino. Sin embargo, en nuestros pacientes, ya que tienen presencia de esta enfermedad, se debe de manejar si es que tienen consumo de alcohol para que ya no se consuma. Algunos fármacos que se han relacionado con el tratamiento, sin embargo, hoy por hoy no hay ningún fármaco aprobado por las agencias reguladoras americana o europea en relación al tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, en México sí es posible dar tratamientos que están encaminados a otro componente de la enfermedad. Es necesario seguir tratando si hay presencia de la diabetes. Bueno, la metformina, aunque no tiene un efecto importante sobre la esteatohepatitis, sin embargo, en estudios de cortes de casos y controles sugieren que las biguanidas pueden estar asociadas a un menor riesgo incluso de cáncer hepático. En relación, por ejemplo, a las estatinas, se puede recetar en pacientes que ya tienen fibrosis grado o estadio 2 o 3, y en estos pacientes, excepto pacientes con cirrosis descompensada, es el único grupo que no debe de darse estatinas. En algunos ensayos, el tratamiento con la pioglitazona, pues sí mejora la histología hepática, principalmente el componente inflamatorio, que es la esteatohepatitis, y que también se ha comprobado una mejoría. Pudiera ser en algunos casos una opción. Algunos ejemplos ya de fármacos que están relacionados específicamente para el tratamiento de la esteatohepatitis, como el anifranor, que se ha hecho en algunos ensayos un tratamiento oral una vez al día por 24 semanas, y ven ustedes cómo se ha logrado la reducción en la presencia del componente inflamatorio 2 puntos, pues aproximadamente casi la mitad de los casos. Sin embargo, no se sabe qué pasaría cuando se suspende el tratamiento. Son tratamientos que se han probado entre 6 meses hasta casi 2 años. Otro ensayo, que es la semaglutide, y todos ustedes sabrán de este fármaco porque actualmente es un tratamiento muy en boga, incluso se ha utilizado para disminución de peso. Incluso se ha hecho una información de que ya no hay a veces la escasez de este tratamiento porque socialmente se usa como un medicamento para pérdida de peso, cuando está directamente indicado pues para problemas de glucosa. También hay otros medicamentos aparte del semaglutide, como es el aramcol, el ácido obeticólico, y en esta gráfica vean que no se acerca en muchos de los casos entre un 30%, 40% de mejoría en estos datos o en estos estudios clínicos con diferentes diseños no comparativos, y que no sabemos el resultado cuando se suspenden estos medicamentos. Aquí la intención de dar tratamiento farmacológico es que al menos no empeore la fibrosis en estos pacientes o encontrar alguna resolución en la fibrosis de estos pacientes.
Este es los mismos que les menciono, vean los porcentajes que también hay incluso resultados con el grupo placebo, así que comparativos pues no han logrado una alta mejoría. Este universo de medicamentos que se está tratando a nivel mundial en diferentes fases es porque no hay hoy por hoy un medicamento que logre establecer la mejoría en todos los pacientes o totalmente se acerque a buenos porcentajes de eficacia. Finalmente, bueno, también mencionar que es el tratamiento base, debe ser los cambios en el estilo de vida, de la alimentación y del ejercicio. Y aquí les muestro un estudio mexicano muy interesante que se ha dicho mucho de la dieta mediterránea, se ha dicho que es la mejor dieta incluso para el tratamiento de enfermedad hepática grasa y cómo la podríamos nosotros adaptar a nuestro medio. Se ha llamado dieta mexiterránea y cómo podría influir cambios de esta dieta en estos pacientes evaluados también a través de tanto asesoría nutricional y evaluados a través de la elastografía hepática. En este grupo de pacientes en donde se probaron dos dietas diferentes, la dieta exclusivamente mediterránea o la dieta regional mexicana, pues no hubo diferencia e incluso quizá un poco a favor de la dieta mediterránea, fue un poco mejor que la regional mexicana. Sin embargo, en la población estudiada, ambas dietas tuvieron un efecto positivo. Esto es que sí hay un mejor aporte de nuestra dieta, la fibra y otros componentes, sí podemos encontrar resolución o reducción del CAP, así como de la pérdida de peso. Y aquí les pongo una lista de lo que era la dieta regional mexicana. Estoy segura que muchos de nosotros pues no comemos estos alimentos, es decir, hay muchas frutas y verduras que en cada parte de nuestra región mexicana podemos encontrar con un efecto benéfico para incluir en nuestra alimentación. Y ya sea de frutas, de cereales, de leguminosas, proteínas alternas, de origen animal o verduras silvestres mexicanas con cosecha local. Y esta es una alternativa a cambios en nuestra alimentación. Finalmente, pues realmente, como comenté, no hay muchos datos positivos en la enfermedad hepática grasa. Afecta a la población con herencia hispana, en los mexicanos también. Obviamente tiene que ver con los síndromes metabólicos, elevada prevalencia ya de obesidad, diabetes, hipertensión. Y en nuestro país, que estamos viendo este problema, tenemos que tener hincapié en medidas preventivas. Yo creo una muy buena medida que se implementó en el Instituto Mexicano del Seguro Social a manera de preventivo es, recordarán aquella que decía, chécate, muévete y mídete. Mídete tenía que ver con que, como decían nuestros padres o nuestros abuelos, mídete con la comida, come mejor, come bien. Chécate, pues tenemos que ver sin ninguna molestia, evaluar hipertensión, los niveles de glucosa y movernos a hacer algún tipo de ejercicio. Este tipo de campañas yo creo que deben de continuar y que nuestra mejor herramienta son y siguen siendo nuestros médicos generales y familiares, quienes son el primer paso para la evaluación de estos pacientes. Muchísimas gracias.